Hey, ¿qué onda mis queridos artistas? Mi nombre es Anderson Serrano y bienvenidos sean a este nuevo video en el cual les traigo lo que me habían pedido y es el tutorial de cabello y barba bolígrafo. Voy a tratar la manera de explicarlo lo mejor posible para que así tengan una mejor idea de cómo lo realicé y así a la hora de que ustedes dibujen cabello o barba en alguno de sus retratos no se les complique tanto. Sin nada más que decir, vamos a los materiales. Ahora que ya viste los materiales, nos iremos al boceto y este lo realicé con el Portaminas 0.5. Tú también puedes utilizar un lápiz HB que no hay ningún problema. Y para centrar este boceto coloqué una cruz al medio de la hoja. Si tú no sabes cómo es que utilizo esta cruz, te dejo una tarjetita aquí arriba para que puedas ir al video. En este video no nos enfocaremos tanto en el boceto, ya que lo que quiero que veas es cómo realicé el cabello y la barba, y ahora mismo lo veremos. Empezaremos por la parte superior, que sería el cabello, y he empezado realizándolo haciendo pequeñas curvas en dirección hacia donde va el cabello. Como puedes ver, he utilizado la goma maleable para ir borrando el boceto en lo que vamos avanzando, para tener un resultado más limpio. Estas líneas las he empezado poniendo suavemente sin presionar demasiado, ya que como te he dicho siempre que los dibujos se trabajan por capas, ya sea a color, en blanco y negro, todo se trabaja por capas y entre más capas coloques, más contraste le darás. Como puedes observar, este cabello está un poco alocado ya que va en diferentes direcciones. La parte superior está muy clara, entonces lo que haremos es apenas rozar el papel y poquito a poquito ir presionando más para ir dando profundidad. La parte derecha del cabello se me ha dificultado un poco, ya que he tenido que doblar un poco más la mano y esto ha sido algo incómodo, pero de que se puede, se puede. Déjame recordarte que cada vez que sientas que tu bolígrafo ha acumulado tinta, que lo vayas limpiando con el algodón, así te evitarás que esta tinta manche tu dibujo y lo estropee. A mí me ha pasado y por eso es que te lo recomiendo. Déjame decirte que para realizar dibujos con bolígrafo debes de tener muchísima paciencia, ya que lo tienes que trabajar despacio, más lento que con lápiz, porque no podemos corregir. Podríamos utilizar corrector, pero obviamente se vería mal, entonces mejor lento pero seguro. Muy bien, ahora ya tenemos semi terminada la parte superior, ahora nos vamos a los laterales de la cabeza como también la parte de atrás. Y vamos a empezar haciendo pequeños cabellos uno por uno en dirección hacia donde va el cabello. Te podrás fijar en tu foto de referencia a dónde se dirige el cabello y harás cabellito por cabellito, cortitos así como en este caso, para dar el efecto de cabello corto. Este proceso lo repetiremos hasta que finalicemos esta zona.
Acá puedes notar cómo es que poniendo capa por capa, en este caso capas de cabellos, le vamos dando más contraste y poco a poco se va viendo más realista. Ahora sí nos vamos a la parte inferior, no sin antes retocar si consideramos que es necesario, en este caso lo es, y ahora sí procederemos a realizar la barba. Al igual que el cabello, he empezado haciendo pequeños vellos en dirección hacia donde va la barba. En este caso la barba está bien tupida, entonces he tenido que presionar un poquito más para darle este efecto. Ojo que hay que tener en cuenta que debemos de dejar algunos espacios en blanco para dar la sensación de que algunos vellos tienen brillos. Esto lo debemos de aplicar en toda la barba para darle más realismo. Déjenme les cuento que intenté utilizar un clip doblado para hacer uno que otro vello, es decir, marcarlo, así como se aprecia en pantalla, para que a la hora de pasar el bolígrafo por encima estas zonas no se pintaran. Pero no me funcionó, entonces por eso es que no lo puse en los materiales. Quizás sea por la hoja, o porque no he presionado demasiado, o porque tiene que ser una herramienta especial. Ustedes pueden probar, quizás a ustedes les funcione, pero este no ha sido el caso. La zona izquierda de la barba está muy clara y tiene muchos vellos con brillos, entonces debemos dejar los espacios respectivos para cada vello y no sombrearlos, así van a resaltar más y se verá mejor. La parte inferior de la barba sí que tiene bastante contraste, así que debemos presionar más para llegar al tono deseado. Le damos una que otra retocadita y ya tendríamos el dibujo terminado sin utilizar el bolígrafo de gel blanco. Que como puedes observar, el resultado está bastante bueno, pero con el bolígrafo creo que lo podemos mejorar.
Lo empezamos aplicando suavemente, solo que esto nos dejará muy brillante los cabellos, entonces apenas con el dedo le vamos a quitar un poco de intensidad. Este proceso lo vamos a repetir en todos los brillos que vayamos a agregar. Si el cabello que estás realizando tiene brillos muy intensos, no será necesario pasarle el dedo por encima. En este caso sí ha sido necesario. Este proceso también lo repetiremos en la barba. Si por alguna razón te equivocas y pones de más el gel blanco, no te preocupes que puedes corregir con tu bolígrafo. Déjame contarte que tengo pensado hacer otro tutorial de cabello. A diferencia de este, sería un tutorial con cabello rizado, colocho chino, no sé cómo le digan en tu país. Me gustaría mucho que dejaras un comentario diciéndome qué tipo de cabello quisieras ver y así yo tomarlo en cuenta. También si tienes alguna duda de este dibujo o alguna sugerencia para un próximo video, puedes hacérmela saber en los comentarios, que yo con mucho gusto lo leeré y lo tomaré en cuenta. Ahora solo faltaría darle los últimos ajustes y retoques a nuestro dibujo y ya lo tendríamos completamente terminado. ¡Oh sí! Y este ha sido el resultado final, espero de verdad que te haya gustado y ayudado aunque sea un poquitito, y si es así no dudes en dejar tu hermoso like y tu sexy comentario, y si quieres apoyar el canal puedes suscribirte para que yo pueda seguir subiendo contenido, y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Esto ha sido todo por hoy mis queridos artistas, un saludito desde Guatemala y nos vemos hasta en un próximo video.